Uno puede tener conciencia política, conciencia social. Nosotros, como Yolocamba Itá, desde el inicio, considero de que tuvimos la cualidad de tener un compromiso como jóvenes ante nuestra sociedad. Si eso es hacer política, pues hicimos política, pero también un compromiso con la creación estética, ¿no? Esencialmente toda creación tiene un sentido político, incluso aquella de el creador que dice de que no tiene una proyección política. Todos tenemos una proyección política porque todos tenemos una proyección filosófica, un modo de entender la vida, y eso es política. Para mí, en sus inicios como fundador, una escuela no solamente de la música, una escuela no solamente de aprender la parte académica de la música, sino también aprender el sentir popular y lograr crear una conciencia de que no solamente con las armas en la mano se podía construir, se podía hacer conciencia hacia nuestra gente, sino también con una guitarra en la mano y con una pluma escribiendo para lograr sembrar ese deseo por lograr una justicia social en nuestro país, que tanto la necesitábamos en esa época de convulsión social que teníamos a mediados de los años 70. Yo entré al grupo porque sentíamos necesidad de hacer algo ante lo que pasaba en nuestro país. Mi madre era maestra, yo había vivido toda la experiencia de las huelgas de Andes desde finales de los años 60, y nuestros padres, mi madre en este caso, con una situación económica realmente desesperada, ¿verdad? Porque estas huelgas legendarias de Andes durante esos primeros años de la década del 70 marcaron fuertemente la historia reivindicativa en El Salvador. Nosotros encontramos, la primera traducción que encontramos, la tomamos del idioma lenca y del idioma maya chorti, y Yolocamba, Ita, son tres vocablos que tradujimos como la tristeza del pueblo. Después encontramos que Yulutl o Yolo podía ser también alegría, o Yolol puede ser alegría, entonces decíamos la alegría del pueblo, la alegría, pero la población y la siembra son conceptos bastante similares. Para el maya, la población y las poblaciones de las plantas se dice casi lo mismo. Yulutl es corazón, ¿verdad? Y ese corazón es también el alma de las cosas. Entonces, al final buscamos una interpretación un poco metafórica, y la idea resultó a la rebelión de la siembra, o sea, la rebelión de la siembra como el esfuerzo que hace una planta, la naturaleza, por surgir y por salir a la vida, ¿verdad? Enfrentarse a la vida. Ese reconocimiento a ellos, en esencia, a aquellos que nos acompañaron en este proceso de creación al lado de un pueblo, o con un pueblo, o desde un pueblo, y que la represión nos lo quitó. Puedo comenzar quizás con el primer aporte significativo que tuvimos como Yolocamba Itá, en el sentido de lo que es. Fue mi padre, un maestro, José Francisco Quesada López, un maestro brillante, ejemplar, creativo. En los años 60 daba clases de ciencias sociales, sembrando con los alumnos, sembrando hortalizas, enseñaba matemáticas con títeres, ¿no? Yo iba a la parroquia de la Sacamil, ¿verdad? Donde estaban el padre Pedro Leclerc, que murió recientemente, ¿verdad? Y otros sacerdotes muy vinculados también a la lucha de las comunidades cristianas. Hay que recordar que también estábamos bien impactados por las grandes luchas de los cristianos campesinos comprometidos, FECAS y UTC, desde finales de los 60. Más tarde se incorpora Guillermo Cuellar, que él viene, sí, de las comunidades cristianas de base, 100%.
Afortunadamente mi mamá siempre nos inculcó la fe y también el ejemplo de lucha de Jesucristo. Gracias a eso yo puedo decir que prácticamente fui a ver, a oír y a ver a Monseñor Romero en todas las homilías que dio. Del año 80 al año 90 y tantos, nuestra vida fue el exilio. Y ese exilio fue un exilio productivo. ¿Por qué? Porque nos fuimos a forjar, a estimular un gigantesco movimiento solidario para la lucha justa de este pueblo. Y allá conocimos, en las múltiples giras que hicimos, ¿verdad?, en Europa, en más de 30 países europeos, conocimos a cientos de personas que crearon cientos de comités. Eran 800 comités solidarios. Algunos de ellos recogían hasta $1 millón al día para apoyar la justa lucha de este pueblo. El asunto es que eso permitió hermanar las culturas, permitió hermanar los sufrimientos. De lo que en estos momentos El Salvador va a vivir. En este momento el excelentísimo Se firma señor la paz en El Salvador. Alfredo Regresamos Cristiani, procederá al así mismo presidio a suscribir el en el acuerdo de Alcázar paz. del Castillo de Chapultepec. No sé cómo podría ir desde ese sótano, de ese basement en Vancouver, Canadá, cuando nos dan la noticia de la muerte de mi padre, del asesinato de mi padre, de la tortura de mi padre. Cómo viajar desde Vancouver hasta Casa Presidencial para recibir el premio. No sé si optaría por, en la bajada de Vancouver, quedarme en México. No sé si lograría entrar a Casa Presidencial. Mucha gente que vivió esos años duros de la guerra, pues ahora los recuerda con nostalgia, los que todavía quedaron vivos, y ven que poco a poco vamos construyendo una sociedad más justa, aunque a muchos golpes, porque sabemos que hay gente que se opone a esos cambios siempre tenemos ese obstáculo, ¿verdad? Como decía el folleto del externado Piensa Así, dice, hay mucha gente que quisiera que El Salvador no se moviera, y sin embargo, como dijo Galileo Galilei, e pur si mueve, sin embargo, se mueve. Esta mañana una niña me improvisó, yo improvisé una canción con mi guitarrita y les dije, ya ven, es muy fácil hacer canciones, tú solo tienes que pensar cosas bonitas y decirlas cantando. Y ella me dijo, yo tengo una que estoy haciendo para mi mamá. Y le dije, ¿y cómo es tu canción a tu mamá? Y por suerte la filmé y esta niña comenzó a improvisar una canción para su mamá, hermosa, bellísima. Una canción que no tiene nada que envidiar a cualquier buena canción. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Sí? Estimular tempranamente a nuestros niños, ir a nuestros abuelos a que nos cuenten cómo sonaba, cómo era la educación musical cuando había, ¿sí? Y retomar la formación musical en el sistema público de enseñanza y en el sistema informal de la enseñanza. Creo que ese es el mejor legado que podemos dejar, es trabajar por crear escuelas. Te regalo una paz iluminada, un racimo de paz y de gorriones, una Holanda de mieses aromadas, California de melocotones, una Asia sin Corea ensangrentada, una Corea en flor, otra en botones, una América en frutos sazonados.